es cierto, ha ocurrido en Baja California, ha ocurrido en Ciudad Juárez, ha ocurrido en Nuevo León, ahora está ocurriendo en Morelos, en fin, también hay cierta evidencia de que también eso podría estar explicando la caída de la violencia. ¿Cuál es la hipótesis que más nos puede convencer? Bueno, pueden ser las tres, pero yo, en lo que tengo más información, mejor lo pongo en duda antes de, o sea, me rehúso todavía a ponerlo en la parte posible. La segunda duda que tengo es, muy bien, muchas reformas, buenos resultados en la de telecomunicaciones, buenas perspectivas para la reforma energética, pero ¿y la economía? Ahora sí vamos a crecer a una buena tasa. ¿Y por qué es un problema? Porque la verdad es que los 2 primeros años del sexenio de Peña Nieto fueron terribles en materia económica. Bueno, déjenme, no le voy a quitar lo terribles y le voy a poner mediocres, malones, ¿no? Fueron malones. El crecimiento económico fue muy bajo. En el año 2013 el gobierno había dicho vamos a crecer al 3.5%, acabamos creciendo al 1.4%. El gobierno dijo que en el 2014 íbamos a crecer al 3.9%, acabamos creciendo al 2.1%. De hecho, parte del problema de haber crecido poco el año pasado tiene que ver con la reforma fiscal que nos afectó a muchos, los que estamos kosher, nos afectó muchísimo la reforma fiscal y tiene que ver desde luego con hacer una reforma cuando la economía se está desacelerando, una reforma fiscal, pues lo único que hizo fue desacelerar todavía más la economía y bueno, la consecuencia de eso fue otro año bastante malo en materia económica. La pregunta es si podemos esperar un mejor 2015 y un mejor 2016. La respuesta pues tiene que ver con Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque, como les dije, nuestro motor que está funcionando en la economía es el motor externo, el motor de las exportaciones, y afortunadamente Estados Unidos sí está funcionando, está teniendo crecimientos sólidos y sostenidos, se calcula un crecimiento de por lo menos 3% en este año y otro 3% en 2016, eso va a jalar a la economía mexicana. El único problema es que el otro motor, el motor interno, sigue bastante apagadón, el consumo interno. Por lo tanto, este año el gobierno tuvo un pronóstico entre 3.2 y 4.2% de crecimiento y la verdad es que ni yendo a bailar a Chalma lo vamos a poder tener. Si nos va bien, vamos a tener un crecimiento del 2.5%. O sea, vamos a tener otro año bastante chafita, bastante malón en materia económica. Desde luego siempre nos queda pues, lo que siempre decimos, pero el año que entra va a estar mejor, ahora sí, ¿no? El año que entra se supone que sí vamos a estar creciendo entre el 3 y el 4%, por lo pronto pues es una duda, el crecimiento económico sigue bastante estancado en nuestro país. Y me preguntarán, ¿y por qué no lo pones en la parte negativa? Bueno, porque todavía tengo la esperanza de que sí en 2015-2016 nos vaya mejor que en los 2 años pasados y porque finalmente si uno ve el crecimiento de México comparado al de los otros países de América Latina tampoco está tan mal que digamos. Y la tercera duda que tengo es qué va a pasar con las finanzas públicas, con el dinero de los gobiernos. 1/3 de todo lo que gastan el gobierno federal, estatal y municipal viene del petróleo. Y el petróleo tiene 2 problemas. Uno, hay una caída en la producción petrolera. El año pasado se cayó 7% en la producción petrolera. Y por otro lado, hay una caída en los precios del petróleo. Los precios del petróleo en el verano estaban a $100 el barril. Hace unos meses llegaron a tocar $38 el barril. Ahora están en más o menos $57, $58 el barril. Si ustedes suman la caída en barriles de petróleo, producción de barriles y la caída en los precios, tienen una caída importante en los ingresos petroleros. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El gobierno es como nosotros, como las familias, como los negocios. Si se le caen a uno los ingresos, pues o sube la deuda o bajan los gastos, ¿no? Entonces, bueno, la primera opción es sacar la tarjeta de
crédito. Y el problema es que ya no podemos sacar la tarjeta de crédito porque en los últimos 6 años hemos venido utilizando de manera sistemática la tarjeta de crédito del gobierno. De hecho, en los 2 años del presidente Peña Nieto se contrataron de deuda 1.556.000 millones de pesos de deuda. Esto quiere decir que más o menos por año, cada año que pasó el presidente Peña, a cada uno de los mexicanos los endeudó en alrededor de 13,000 pesos, ¿no? Y lo que ocurrió es que la deuda mexicana pasó de ser del tamaño del 17% del tamaño de su economía, de Producto Bruto, a casi el 50% del tamaño de su economía en 6 años. Ya no hay muchos márgenes para seguirse endeudando, sobre todo porque viene un incremento en las tasas de interés en Estados Unidos y la deuda cada vez va a costar más. Entonces lo único que queda es pues apretarse el cinturón. Ya el gobierno anunció un primer recorte de 124,000 millones de pesos para este año 2015 y viene un recorte durísimo para el 2016. Se va a hacer lo que se llama un presupuesto base cero, un replanteamiento completo del presupuesto público, del gasto público, porque viene un recorte en serio. Y aquí sí, pues, si ustedes, sus negocios o sus fortunas dependen del gobierno, pues agárrense, porque vienen años difíciles en materia de las finanzas públicas del país. Ahora, ¿por qué pongo el tema de las finanzas públicas como una duda? Porque yo creo que si se hace un buen recorte a las finanzas públicas va a ser positivo al país. Yo creo que hay mucho dispendio, mucho abuso, mucha grasita en el sector público que pueden recortar, y eso va a ser muy bueno para el gobierno y para el país, el hecho de quitar esos dispendios que actualmente se tienen en los gobiernos. Tan solo hay que ver, por cierto, la proliferación de camionetas blindadas y guaruras que se han dado en los últimos años para ver la cantidad de dispendio, ya cualquier schmuck trae, ¿no? Una camioneta blindada y guaruras, ¿no? En fin, hay que empezar a cambiar eso. Si ese es el tipo de recortes que vienen, va a ser muy positivo. Si en cambio el gobierno empieza a recortar en inversiones, en obra pública, pues eso va a ser pésimo para el país, eso no va a ser una buena noticia. Por eso lo pongo como una duda. Hay que ver entonces con mucho cuidado, con lupa, qué es lo que recorta el gobierno en el presupuesto del año que entra. En suma, pues ¿qué podemos concluir? Bueno, desde luego que hay aspectos positivos del país. Yo insisto, me gustan 3 cosas. Me gusta lo bien que va el motor externo de la economía, me gustan mucho las reformas que se aprobaron y el potencial que tienen esas reformas, y me gustan mucho los primeros resultados que se están dando en la reforma de telecomunicaciones y en la reforma energética. ¿Qué no me gusta? No me gusta lo que pasó con Tlatlaya, no me gusta, me parece terrible lo que pasó con Iguala, y me parece completamente, de verdad, para tomarse un capitalismo, todo este caso de las casas y la corrupción y toda esa porquería que está alrededor del grupo gobernante, de este grupo gobernante, que por cierto ha hecho que caiga su credibilidad y su popularidad de manera importante. ¿Y cuáles son las dudas que tengo? Si efectivamente la seguridad está mejorando en el país, si podemos esperar una economía que hacia adelante, 2015, 2016, hacia adelante pueda crecer más, y cuál va a ser el destino del recorte de las finanzas públicas en los próximos meses. Si va a ser de gasto superfluo, de gasto corriente, o si va a ser de gasto de inversión. Y bueno, pues con esto termino, y pues la ruta cor a mis gracias. Tengo unos 15 minutitos porque me tengo que ir a hacer el programa. A ver, Samuel. A ver, yo creo que te faltó mencionar algo muy importante en las cosas negativas, sí, que es la degradación del tejido social en México, donde un chavo por 2 o 3 mil pesos ni se cuestiona, mata, secuestra, incendia. Comenta, por favor.
Mira, yo lo pongo eso por el tema de la seguridad. Evidentemente hay muchas explicaciones de a qué se debe la violencia que hay en el país. Muchos le dan mucho peso al tema de la impunidad. Al tema de la impunidad, ¿no? El hecho de que los que delinquen pues no se castigan. Y eso pues hace que tengas un incentivo a delinquir. Si tú tienes un alto beneficio, ¿no?, robando, secuestrando, extorsionando, y prácticamente cero costo, es decir, la probabilidad de que te agarren y acabes en la cárcel por eso es prácticamente en México del 1.5%, más o menos, pues entonces tienes todos los incentivos están chuecos para, o todos los incentivos están puestos más bien para que la gente cometa más crímenes. De hecho, en ese escenario, en esa explicación, lo que te diría es, pues la verdad es que no estamos tan mal, deberíamos estar peor, ¿no? Deberíamos estar todos delinquiendo y todos cometiendo crímenes, ¿no? Porque sería lo racional. Y desde luego hay también los que explican, tú sabes, con el tema de los valores, con el tema de la cultura, qué nos pasó en estos años que se han perdido esos valores. Yo creo que tenemos una terrible crisis en materia de educación. La educación para mí es uno de los temas que más me motivan, y la verdad es que pues, la educación en México está sufriendo una crisis tremenda, terrible, y se los quiero decir, no solamente las escuelas públicas, también las escuelas privadas. Si ve uno los resultados de PISA, no solamente en las escuelas públicas, en las escuelas privadas, también no creas que nos va muy bien, que digamos. Y eso, bueno, pues tiene que ver con lo que tú dices del tejido social. Efectivamente, el tema de cómo se vino echando a perder esas relaciones sociales, la cantidad de familias, por ejemplo, la cantidad que hay en México de familias, de hijos que los crían las madres nada más, porque se desaparecen los padres. Por ejemplo, hay un estudio buenísimo que me acuerdo que salió cuando la crisis, cuando Ciudad Juárez se volvió la ciudad más violenta del mundo. Era más violento en su momento Ciudad Juárez que Bagdad, ¿no? Y se hicieron muchos estudios y muchos tenían que ver con esta cuestión de madres solteras que dejaban solos a sus hijos porque se iban a trabajar las maquiladoras y los chavos se quedaban ahí, y los chavos eran reclutados por las pandillas, que las pandillas luego eran reclutadas por el crimen organizado. En fin, eso es el tejido social que no funciona, ¿no? Desde luego el gobierno pues tiene, y la sociedad tiene que trabajar en todos los frentes para mejorar eso, pero no es un problema muy sencillo de resolver, ¿no? Porque el problema con la violencia es como con la pasta de dientes, ¿no? Una vez que la sacas del tubo es difícil volverla a regresar, ¿no? Es realmente muy difícil para un país regresar a niveles de seguridad que se tenían antes, ¿no? Pues yo no sé, a ver quién. Jacobo. No, pues sí, mejor. Se oye. A ver, Leo, ¿cuál sería tu opinión entre la diferencia del gobierno actual contra el gobierno de Calderón? ¿Tú pensarías que este gobierno, con todo lo corrupto que se ha visto, con todos los mitos, tú pensarías que está siendo más eficaz que el gobierno de Calderón? Mira, indudablemente los priistas tienen mucha más capacidad de operación política que los panistas, ¿no? O sea, yo no tengo la menor duda. Todo el tema de la operación que realizaron para sacar las reformas fue realmente muy impresionante. Yo te diría, los políticos del PRI son políticos profesionales, políticos de tiempo completo, con todas las ventajas y desventajas que eso tiene. Las ventajas es que efectivamente son más eficaces para sacar acuerdos políticos, pero por otro lado,
tienen una cosa que a mí en lo particular me molesta mucho, pero que ellos lo creen como parte de la operación política. Ellos, los viejos políticos priistas te dicen, y los nuevos lo siguen haciendo, problema que se resuelva con dinero, problema que sale barato. Entonces, lo único que hacen es echarle dinero a todo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues para calmar a los de la sección 22 de Oaxaca, pues les van y les llevan portafolios llenos de dinero, ¿no? ¿Qué hacen cuando hay algún tipo de disidentes o algún tipo político que no quiere votar con ellos, etcétera? Pues le aplican la cuestión del dinero, ¿no? Eso al final corrompe el sistema político, ¿no? O sea, porque negociar con la chiquera pues siempre es muy fácil, ¿no? El chiste es negociar sin la chiquera, ¿no? Entonces yo te diría, ¿quién ha resultado más eficaz? Sí, han resultado más eficaces los priistas, sin duda, pero ¿cuál ha sido el costo de esa eficacia? Pues no tengo la menor duda que yo creo que sí estamos viviendo con un gobierno mucho más corrupto, o sea, o que corrompe, o que trata de corromper mucho más que los panistas, ¿no? Sí. La economía informal pues es un gran problema, ¿no? No han hecho mucho para resolverlo, y parte tiene que ver con que se ha vuelto negocio también de los partidos políticos. El ejemplo clásico es aquí en el Distrito Federal, ¿no? En el Distrito Federal toda la economía ilegal está controlada por el PRD, en particular por el grupo de René Bejarano. Es decir, a todos les cobran, ¿no? O sea, a los taxis piratas les cobran por circular, a los ambulantes por comerciar, a las prostitutas por ejercer, a los antros por abrir, a todos se caen con una lana, ¿no? Que ellos utilizan para la operación política. Entonces, si me dices por qué no los agarran, pues porque son una fuente son una fuente impresionante de dinero. Fíjate, hace poco, no sé si vieron en la revista Cancha del periódico Reforma, sacó un reportaje del que va y que les cobra a los que se ponen en los puestecitos que se ponen afuera del Estadio Azul durante los partidos de Cruz Azul, y es un funcionario de la delegación de Benito Juárez, y van desde 20 pesos hasta 250 pesos, ¿no? las cuotas, y en 2 horas recauda 28,000 pesos, ¿no? O sea, es nada más un ejemplo, ¿no? Te doy otro ejemplo que me dijo ahora uno que es candidato a delegado de Cuauhtémoc. Me contó que había un delegado que llegó a Cuauhtémoc y era honestos, porque sí hay políticos honestos, yo sí los creo, los conozco. Y entonces llegó un día a su oficina y le dijeron, ya le trajeron al niño. ¿El niño? Sí, ya está en su escritorio. Y entonces entró a su escritorio y se encontró como un niño envuelto, ¿no? Y lo abrió y estaba lleno de dinero en efectivo. Y dijo, pues, a ver, ¿qué es esto? Entonces pidió una explicación y le dijeron, pues es lo que le traen de comisión, de toda esa economía informal que hay ¿no? en la delegación. Y entonces él fue con el jefe de gobierno y le dijo, oye, pues, ¿yo qué hago con el niño, mano? ¿No? Y el jefe de gobierno le dijo, no, tú guárdalo, no te preocupes, no lo regreses porque eso nos mete mucho dinero, nos mete mucho problema, mucho ruido. Entonces que agarró y lo metió en una caja fuerte y eventualmente sí lo sacó para financiar las campañas políticas. Entonces, bueno, pues es un problema difícil de resolver. Hay mucho tiempo, hay muy poco tiempo, muchas preguntas. Entonces, vamos a hacer una última pregunta nosotros los chavos del Dor Hadash. No, ya después. Una y después la maestra y se acabó. Órale, una y después el señor que levantó la mano. a Salo se la contesto por correo electrónico. A ver, venga. Adelante. La pregunta que tengo yo es, si queremos ahorita amarrarnos el cinturón, apretarnos el cinturón, el gobierno con el trato que le está dando a los maestros, que para que no se alboroten les da y luego les vuelve a dar y les vuelve a dar, y esos maestros son los que están maleducando a toda la población, ¿cómo se va a resolver eso? ¿O qué se puede hacer
para tal fin? Mira, la verdad es que me podré llevar otra hora hablando del tema educativo. En el programa lo hemos tratado mucho. Hemos tenido desde la maestra Esther Gordillo, ahora el líder Matías del CENTE, hemos tenido a todos los expertos que te puedas imaginar en materia de educación, hemos tenido a los de Mexicano Primero, y desgraciadamente las noticias no son buenas en materia educativa. Sí tenemos un terrible problema de educación en el país. Simple y sencillamente lo que te voy a decir, tendría muchas cosas que decirte, pero les dije que México es un país de media tabla, un país de renta media. Bueno, está comprobado que es más fácil pasar de ser un país pobre a un país de renta media que dar el salto de ser un país de renta media a un país rico, ¿sí? Está comprobado. De hecho, el único país que en los últimos 30 años ha logrado dar ese paso es Corea del Sur. ¿Y por qué? Porque su apuesta fue a la educación. Punto. O sea, pero fue una apuesta no nada más del gobierno, fue una apuesta también de la sociedad, de los padres de familias, hermanos. También los padres de familia tienen que responsabilizarse también de sus familias, ¿no? La gran diferencia fue la educación. ¿Cómo lo hicieron, entre otras cosas? Pues fíjense, al revés de lo que dice López Obrador de que va a haber pase automático a la universidad, ¿no? Lo que hicieron en Corea del Sur fue al revés, fue hacer muy escasos los lugares en la universidad, muy escasos. De tal suerte, pues que los padres y los chavos sabían que si no se ponían las pilas, no iban a llegar a la universidad. Y entonces se pusieron a estudiar desde la primaria para poder agarrar una de esas pocas fichas para poder entrar a la universidad. Es decir, hicieron un sistema meritocrático de la educación que les ha funcionado realmente muy bien, ¿no? Pero hay todo un debates interminables. Me temo que ahí sí no vamos por buen camino, ¿no? Bueno, a ver, ahora los chavos. Sí, bueno, por último, primero te queremos agradecer por la plática, pero quisiéramos saber cuál sería el papel de las Tnuot Noar, el papel del Dor Hadash para ayudar a México, y cómo Dor Hadash te ayudó a ser quien hoy eres, teniendo un programa, teniendo la fama y realmente el prestigio como periodista que tienes. Bueno, primero que nada, a ver, yo quiero mucho a la TNUA. A mí lo que me dio la TNUA fue enorme. Tiene que ver con el tema de la educación. Quizá yo haya aprendido más en la TNUA que en la escuela. Esta es una institución educativa, fundamentalmente, formativa, de valores, cultural. Y creo que ese es su valor fundamental, ¿no? O sea, asumirse de que ustedes están educando, están educándose y están educando a los Hanajim para ser mejores personas, mejores mexicanos y mejores judíos. Y yo creo que esa aspiración es una aspiración pues muy loable y que en muchos casos se cumple, porque yo creo que muchos así nos sentimos, ¿no? Que nos mejoró como seres humanos, como mexicanos y como judíos que somos. Ahora, ¿en qué me sirvió la TNUA? Ahorita que lo estaba diciendo me acordé que una vez Samuel, que está aquí presente, no sé por qué tenías tú unas películas de unas moatzás, ¿no? ¿Te acuerdas? Unas moatzot que tuvimos. No sé, ¿ustedes siguen haciendo la moatzá sí, cada año? Sí, cada 6 meses. Cada 6 meses. Bueno, nosotros la hacemos cada año. Y nos pusimos a ver la moatzá, nosotros que tendríamos 17, 18 años. 16 años, ¿no? Y me acuerdo que lo veíamos y decíamos, oye, pero éramos unos chavitos y nosotros hablando de que si la ideología y que si las reglas de la TNUA y que si, ¿cómo se llamaba la Constitución? El Estatuto de la Tacanón. El Tacanón, y que si, decías, a los 16 años estábamos hablando de estas cosas y debatiendo esas cosas. Yo me acuerdo de un gran debate, por ahí andaba muy Salinas, bueno, pues aquí está Rowena, está muy... Me acuerdo de una moatzá, un debate de si se hacía ilegal el
Brit Milá. Que no voy a decir que era el Brit Milá, porque se prohibió el Brit Milá. ¿Regresó el Brit Milá? Estaba prohibido. No, ahí no. Me acuerdo de verdad un debate, pues puede haber sido 2-3 horas, de si se volvía ilegal el Brit Milá. Debate acalorado de que tenía que ver con los valores de la... Bueno, receso tuvo que haber. Receso, sí, para calmar los ánimos, etcétera, ¿no? Porque había muchos puntos de vista, había pluralidad, había tolerancia, había una apertura total a debatir esas cosas. ¿Qué me ayudó la ACNUA a eso? Pues yo me dedico a eso, yo me dedico a organizar debates y pues los disfruto muchísimo como los disfrutaba a los 16 años cuando éramos Janijín, cuando éramos Badrijín. Realmente pues eso nunca se olvida y es una escuela inolvidable y es una maravillosa escuela para precisamente lo que hago, ¿no? Y bueno, sigue prohibido a mí sí me lo hicieron, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias y me tengo que ir volando. Por último, un segundito, Leo, un minuto. Por último, queremos entregarle un reconocimiento a Leo por haber participado con nosotros en este festejo de 45 años de la ACNUA. Es un reconocimiento para él y pues... Y ahora los invitamos a todos a pasar al 6º piso a festejar la Akba Omer todos en conjunto. Va a haber una fogata, va a haber cena para que todos podamos festejar la Akba Omer en conjunto. También la Universidad Hebraica y la comunidad sefaradí los invitan a la conferencia Hermanos en el Señor y la imparte el profesor doctor Ronnie Perelis el lunes 11 de mayo. Vamos a